descubrirte en lo que tú has creído. ¿Me entiendes? Porque la única forma de descubrir quién eres es caminar en lo que tú has creído. No hay nada más, amados hermanos. Yo quiero que entiendan esto y vean conmigo, amados hermanos. Y me fascina esto. Y por eso dice que en los tiempos bíblicos, amados hermanos, no importa lo que alguien piense de ti. Quiero que entiendas eso. No importa que alguien piense de ti. Lo que realmente cuenta es lo que tú mismo, tú pienses de ti mismo. Eso lo quiere decir. Amén. Esto es lo que yo quería decir, ¿verdad? No importa lo que alguien piense de ti, sino lo que tú mismo pienses de ti mismo. Entienda esto, amor hermano. Porque esto aquí, cuando entramos en el Señor, por eso me gusta el versículo y me ha dicho, bástate de mi gloria, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Vio Pablo? Hablando claramente, sabía lo que estaba pasando, sabía lo que el Espíritu le fue enseñando, sabía el mismo que el que tenía la relación con Pablo es el mismo que tiene una relación contigo ahora mismo. Amén. O sea que entonces, cuando nos seguimos, es lo que tú has creído. O sea, no, yo quiero que entiendas. No es lo que otro piense de ti, sino lo que tú pienses de ti mismo. Tremendo esto. Porque la única forma de descubrir quiénes somos es cuando entramos en saber lo que Dios piensa de nosotros, no lo que otro piensa de ti. Acuérdense bien. Porque acuérdense que una de las cosas que el enemigo siempre te llama por tu pasado, Dios te llama en tu presente. Amen. Yo quiero que entienda que tenemos que entender claramente en este componente que Dios nos quiere instruir, nos quiere ilustrar, amado hermano. ¿Por qué? Porque usted va a saber que los lunes Dios nos dice no temas. Y cuando viene el martes, Dios nos dice estoy contigo. Y si viene el miércoles, dice no te preocupes. Y si viene el jueves, Dios es tu ayudador. Si viene el viernes, Dios te da fuerza. Si viene el sábado, Dios viene a ayudarte. Y si un domingo, Dios te sostiene. Dios, entonces, cada día Dios nos habla las promesas de Él mismo. Oh, yo quiero que entienda eso, hermano. Yo quiero que entienda. Porque Pablo mismo lo dice. Claramente lo dice Pablo. Dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Vio? El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Tu debilidad va a estar ahí, pero cada día Dios te ilustra. Cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, viernes, sábado y domingo. Los 5 días de la semana, todos los meses, los 30 días y los 12 meses del año. Y esto así sucesivamente, cada lunes, cada martes, cada miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Vio? Pero ahí está Dios contigo. Gloria al nombre de nuestro Señor. Y esto es claro, más hermano. Sí, Señor. Mire, ¿qué nos dice Isaías 28:5? Dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura y el remanente de su pueblo. ¿Vio? Entonces, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria. O sea, en aquel día, o sea que en cada día tiene su propio afán y cada día Dios va a estar contigo. O sea, cada día Dios se va a glorificar en ti, porque depende de lo que tú has creído. Lo que tú crees es cada día. Por eso cada día, los 5 días, Dios se manifiesta en ti. Te da promesas bíblicamente que lo que tú crees, tú tienes que agarrarte de lo que tú vas creyendo, de lo que te va enseñando Dios. O sea que en otras palabras, cuando la persona... Mira, Proverbios 4 dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Vio? Proverbios 12 dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y dice, aparta tus pies del mal. Pero creo en lo personal que las puertas están abiertas de oportunidades para tu nuevo propósito. O sea que he escuchado mucho decir, hay muchas puertas que se cierran y muchas puertas que se abren. Que Dios cierra una puerta y abre otras puertas. Pero yo no lo creo así, conforme a la Biblia. Porque aquí en Proverbios nos dice, yo quiero que entendamos esto, porque mientras que estaba leyendo me vino esto y yo lo escribí. Y esto que digo, creo en lo personal que las puertas están abiertas. Y esto mientras que yo estaba estudiando, me venía, el Espíritu Santo empieza a revelarte. Y lo voy escribiendo, porque a veces el Espíritu nos habla y no lo escribimos. Y estoy aprendiendo a escribirlo, porque a uno se le olvidan las cosas. Y entonces me manda a Proverbios y me dice, no te desvíes a la derecha
aprendizaje. Porque la Escritura misma nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, es el camino. O sea, que si es un camino, es un solo camino que nos dice la Escritura. Entonces, creo yo en lo personal que en ese mismo camino está cada puerta. No es que yo voy a abrir una puerta y la otra puerta y esta puerta, no. Es una sola puerta. Pero en ese camino que caminó Jesús primero, ya Él venció el camino, pero ahora a mí me toca y a ti te toca pasar esas puertas. Pero en cada camino va a haber un proceso. Acuérdense que la misma Escritura nos dice que después que tú conociste a Jesucristo, así nos dice, Él limpia tu alma. Pero por alguna dejadeza del ser humano, que el ser humano se conforma y ya se cree ya que ya puede todo, deja hacer algunas actividades que cuando viene el enemigo y se acerca, volveré a mi casa, dice la Escritura. Óigalo bien. Para ver cómo encuentra cuando Jesucristo lo expulsó, cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. Entonces dice la Escritura que le dice al enemigo, volveré para ver cómo está. ¿Vio? O sea, no dice que va, no, dice volveré a la casa. O sea que tú ya vas caminando en un camino decentemente, tú vas fortaleciendo el camino, pero Él vuelve y si no te encuentra fortalecido, entonces Él dice que entra Él y entrarán otros cuantos ahí, porque estás limpio, pero no estás perseverando, porque vas en el camino como que no pasará nada. Y en ese camino que vas caminando en una sola puerta, porque no hay ninguna otra puerta. Hay dos puertas, el infierno y la del cielo. Así hay dos caminos, la del infierno y la de la salvación. No hay ninguna otra puerta. Y como Jesucristo es el camino, la verdad y la vida es un solo camino. Yo decidí aceptar a Jesucristo dentro por ese camino, pero cada vez que voy avanzando, se va abriendo la misma puerta en ese mismo camino. Oh, tremendo eso. Yo quiero que me entendieran, hermano. Entonces, mira, dice, la prueba es para tu nuevo propósito. O sea que este camino es para tu nuevo propósito. Pero en ese camino se van a presentar muchos obstáculos, muchas propuestas. Van a venir muchas cosas en ese mismo camino. Aunque esté en el camino de Jesucristo, entiéndalo bien. Porque en este camino, ¿por qué muchas personas fallan mucho? En este camino, ¿por qué muchos se pierden y se van al mundo? En este camino, ¿por qué hay problemas? Porque en este camino hay separación. Porque en este camino hay necesidades. Yo quiero que entienda esto, amados hermanos. Es un mismo camino de Jesucristo. Y estoy pasando necesidades. Estoy sin trabajo. No tengo que pagar la renta. ¿Por qué mi hijo está en la droga? ¿Por qué voy a separarme con mi esposo y marido? ¿Por qué hay divorcio? ¿Por qué hay tanto? Y en los caminos de Dios. Entonces, no es que hay varias puertas, es en este mismo camino. Pero en cada camino hay obstáculos. Yo quiero que te lucha. Sí, Señor. Dios se fiera, más hermanos. Y ahí es donde Pablo entra. Dios le dice a Jesús, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero no es que tú vas a estar en otro, es en el mismo camino. Yo quiero que entienda, óyalo bien. Y dice, y lo más curioso es el camino de Jesús para tu victoria. Y este mismo camino es curioso, pero es el mismo camino donde voy a pasar todo. Y es el mismo camino donde voy a pasar todo, pero es mi camino, es mi victoria. Pero ahí voy a ver vamos a pasar por muchas pruebas en ese mismo camino. Gloria al nombre del Señor. Sí, Señor. Miren, Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. Ahí está. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice, yo soy el camino. No está hablando de ningún otro camino. Entendamos. O sea, hay un solo camino y ese camino es una puerta. Él es el camino, la verdad y la vida, dice. Entonces, me gusta porque dice en Juan 8:31 nos dice, dijo, entonces, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, le dice claramente, dice, dice, vosotros permanecéis en mí, mi palabra seré verdaderamente mis discípulos, conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Vio? Entonces, ¿en qué camino vas conociendo? En el mismo camino, porque actualmente Dios va dando el deseo como el querer, pero tú vas caminando en el Señor y vas aprendiendo. Vas aprendiendo y eso que vas aprendiendo, entonces tienes que practicarlo. Y en lo que vas practicando te van a salir muchas propuestas. Muchas propuestas porque en ese camino también va Satanás contigo. Porque qué curioso, que después que Jesús había
había ayunado 40 días y 40 noches, prácticamente va el diablo y se le aparece. En vez de presentarle a otra persona, le presentas al diablo. O sea que en el mismo camino de Jesucristo. O sea que en otras palabras, caminando en el mismo camino, el enemigo va a ir caminando al lado tuyo, porque sabemos que ya vamos caminando en el camino de Jesucristo que hemos aceptado, pero en ese mismo camino el enemigo quiere quitarlo, como dice en Proverbios 4. Dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Ves? Dice la palabra, no te apartes, sino sigue caminando derecho. O sea que en otras palabras, caminamos derecho, pero con todas las dificultades, pero dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, sino sigue caminando. O sea que, en otras palabras, vamos a ver de todo en este camino. Pero dice, pero como ya has conocido, entonces, si verdaderamente ya me conoces, entonces, en verdaderamente si eres mi discípulo, entonces, la misma palabra te va a ir guiando, porque dice, lumbrera mis pies tu palabra, lámpara mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿cierto? Entonces, vamos caminando en eso, pero vamos en el camino y van a ver oscuridades. Oh sí, amados hermanos. En este camino el enemigo sabe cómo andamos, pero también conoce nuestros anhelos y lo que queremos y nuestras necesidades. Y en este camino de mismo el Señor, en tu debilidad, mismo el enemigo se va a presentar. Pero así como tienes débil, el Señor mismo nos dice, bástate de mi gracia. Y en esa misma gracia, a ti te toca escoger qué es lo que tienes que hacer en esa misma gracia. Porque nos ha dado, como estudiamos el jueves, nos ha dado a elegir a nosotros entre el bien y el mal. O sea, yo elijo caminar en el bien como Abraham. Dios le presentó a Abraham. Yo te dijo a coger, pero Abraham, ¿qué decidió? Hacer el bien. Aunque no perfecto. Vemos la historia de Abraham. Pero es que claramente nos dice, pero lo importante es seguir caminando. Seguir pasando obstáculos. Porque los obstáculos se van a presentar en este camino. Pero tú te vas fortaleciendo en cada obstáculo, en cada debilidad. Que vas a fallar, sí vas a fallar. ¿Por qué? Porque mire lo curioso de esto. Que aunque tú camines, antes que llegue en esto, hace un tiempo, y me vino ahora, que había un hombre, estaba dando un testimonio, en el cual hace un tiempo atrás, dando un testimonio, que él tuvo un sueño que él le mostró, y vio a muchas personas caminando encadenadas. Él no habla en una forma, porque Dios se revela, pero es curioso porque usted tiene que poner atención. Entonces, y allá usted desecha o toma o coge, es cosa de usted que usted tiene que tomar. Pero los testimonios tienen que ser real como están en la Biblia. Así mismo hay testimonios aquí mismo en nosotros en lo natural. Y dice que había todas estas personas encadenadas. Iban caminando tan lentamente, y iban caminando tan lentamente, pesadamente caminando en la vida. O sea que el Señor le mostraba a este hombre que así muchos hermanos cristianos van caminando, creyendo que van perseverando firmemente, pero van caminando en una dirección atados, porque el enemigo los lleva atados en el mismo camino. Pero al final, cuando estaba ya el infierno, unos iban cogiendo, unos ahí mismo decidían coger la luz y otros decidían caminar derecho. Digo, wow, ¿cómo así? Sí, porque entonces en este camino va el enemigo contigo, te quiere arrastrar. Pero al final de cada tiempo que vas caminando, tú vas aprendiendo. Posiblemente eres una persona maltratada, te han maltratado la primera, te han maltratado la segunda, la tercera. Pero cuando llega la cuarta puerta, en ese mismo caminar, tú dices, ya no decido seguir maltratándome. Entonces cuando entra a la cuarta puerta, entonces a la cuarta puerta tú decides ya aprender, y cuando viene otro ya dice, no, esta persona ya tengo revelación y esta persona viene a maltratarme, entonces yo te cambia y sigues caminando en esa misma agonía, el enemigo peleando en ese mismo caminar, y sigues aprendiendo y sigues más adelante. Ven que te traicionan 1, 2, 3, 4. Cuando ya viene la cuarta puerta, vas viendo en la realidad que dices, wow, pero ya te viene con la misma actitud otros porque ya están tratados. Porque en este caminar es así, tú abres tu corazón, tú dices las cosas, pero es necesario que tú vayas aprendiendo en este caminar. Y así vas llegando, o sea, en ese caminar queda tú, que agobiarte por las veces que te han traicionado, o saber que es parte de tu proceso y tu asignación en este caminar. De cuando llegas a la cuarta puerta, dice, viene esto, entonces ya tú sabes cómo enfrentar a las personas, ya cómo tú no comer de los que te vengan a decir, porque ya has aprendido de las 3 personas más que van, y sigues caminando a la otra puerta, y vas caminando, pero cada puerta se coge un tiempo en aprendizaje. Unos se cogen menos, otros se cogen más tiempo. ¿Por qué? Porque
a veces a las personas les gusta clavar el mismo clavo. Sí. Y están golpeando el mismo clavo donde no quiere entrar. Sácalo y trata otro hueco. Y así somos los seres humanos. Y Dios en este caminar va caminando poco a poco. Y entonces el Señor te va enseñando este caminar así. Toca a ti que entonces te martirice, o que la persona empieza como a cogerlo tan personal y empieza mismo el enemigo a dañar tu corazón. ¿Vio? Entonces eres débil, pero tú te vas fortaleciendo, porque Jesús dijo: oye, si quieres ser mi círculo, coge tu cruz, y tu cruz viene con todas las cosas. Sí, Señor. ¿Cómo que a Jesús, que no hacía nada, le decían que era un demonio? ¿Cómo le decían a Jesús que era un fiestero? ¿Cómo a Jesús le decían, y le decían más de una cosa? Más Jesús nunca fue. Participó, sí, tuvo una fiesta, hizo milagros, tuvo en fiesta, hizo milagros y estuvo evangelizando. Sí, que comió, y tenía que comer porque vive en un cuerpo terrenal, amados hermanos, pero santo. Entonces, Jesucristo no se contaminó, y ustedes sí nos contaminamos. Porque decidimos decidir caminar y nosotros ser como el juez. Y la Escritura dice: no, el juez es solo el Señor, y dejemos todas las cosas en manos de Dios. Pero es parte de lo que le toca a cada quien. Entonces, en tu debilidad y en cada cosa que te pase en este camino, te va fortaleciendo. Porque Pablo decía: oye, bástate de mi gracia. O sea, caminas en la gracia de Jesucristo, y simplemente eso es lo que nos va a sostener en este camino. Yo quiero que entienda conmigo, hermano. Tiene que ir cogiendo, porque a veces, entonces mira lo que nos dice. Isaías 26 dice: y por un espíritu de juicio, el que se siente en juicio, y por la fuerza a los que rechazan la batalla en la puerta. ¿Vio? Entonces, ¿qué nos dice? Y por un espíritu de juicio, de que se siente en juicio, y por fuerza a los que rechazan la batalla en la puerta. O sea que, en otras palabras, usted no le toca rechazar las peleas que le tocan, sino que enfrentar las batallas. O sea, en el camino que vamos siguiendo se van a presentar cada batalla. Y entonces usted decide pelear la batalla, o tú decides retirarse de la batalla. Porque aquí nos dice claramente en Gálatas 6, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos, ¿vio? Pero entonces, ¿qué está? Es en la misma carne. Pero tú tienes que enfrentar la batalla con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Porque si no, no nos dice aquí mismo, nos dice claramente, como nos dice aquí en Isaías 28. Y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerzas a los que rechazan la batalla en la puerta. O sea que hay un espíritu dentro de ti que te va a poner en juicio. Y entonces tú mismo, es como tú mismo te vas a juzgar, porque claramente tenemos que escudriñar nosotros mismos, ¿sí o no? Sí, y nosotros mismos tenemos que juzgarnos nosotros mismos. Porque si no nos juzgamos, entonces ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo es que no vamos a confrontar las cosas? Y en ese juzgamiento, Dios nos pone en la batalla, a las puertas. O sea que, yo estoy en la puerta escrito, ando caminando, pero ¿y por qué me están pasando? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? ¿Por qué es necesario tener que caminar para hacer las cosas? Porque mismo Jesús dijo: oye, coge tu cruz y tómala. Y tu cruz va a venir con todas las cosas que te estoy mencionando. Con la guerra espiritual. Porque el enemigo no va a dejar que pelee la batalla. Él siempre pelea la batalla, aunque la tiene perdida. En este caminar, mucho en este caminar, como decía este hombre que se le revelaba, iban muchas personas agarradas de las cadenas directamente, pero después despertaban. Y entonces decidían pelear la batalla. Porque el enemigo puede llevarte así encadenado en muchas cosas. ¿Por qué? En muchas te puede llevar encadenado. Hay diferentes formas del enemigo mantenerte encadenado. Diferentes formas. Mire, el mundo está tan mal, globalmente, amados hermanos, que el enemigo te ata donde más tú estás trabajando en ti mismo. Sí, amado. Y déjame decir una cosa. Entonces, ¿por qué a veces en el camino del Señor nos tomamos tanto tiempo para lograr las cosas? Y para tomar las cosas y para lograr las cosas en el Señor, así Dios lo predestinó. Para que tú logres las cosas te va a tomar mucho. Otros no. Pero cuando vemos historia, bíblicamente, hermanos, muchos se tomaron mucho tiempo.
Nunca fue a la ligera, nunca fue rapidito. Vemos la historia de David, peleó las batallas para lograr ser rey. Vimos la historia de Abraham, 20 años, ¿para qué? Para que le dijo la promesa. Y vemos la historia de muchos hombres con Moisés, ¿cuánto le tomó? 40 años. Y vemos toda la historia de estos hombres que pelearon y durante toda esa batalla, ¿qué pasó? Mire, de la historia de José. Mira cómo es tan inmensamente que podemos aprender de José. Que Dios le dio un sueño, le reveló un sueño, pero tuvo que pelear toda esa batalla con más de 10 años. Y así vemos, vino sucesivamente, wow, entonces sí, todas las batallas fueron así. ¿Para qué? Para al último poder lograr lo que Dios predestinó para ellos. Entonces, esta batalla, y fue donde en el mismo camino del Señor, y Dios estuvo con ellos en todo momento, y en el mismo caminar, ellos no miraron para atrás, siguieron caminando derecho. Bíblicamente nos dice, todos caminaron hacia adelante, siempre hacia adelante, en un solo caminar. ¿Vio? Entonces igualmente en los caminos de Jesucristo, eso es lo que Dios predestinó para ti. Entonces, ¿por qué me pasa esto? Hermano, estudie y pida revelación del Espíritu Santo. Es necesario que usted pase todas las mismas cosas, los mismos problemas, las mismas necesidades, las mismas oportunidades. Señor. Se van a presentar oportunidades. Mira, hay personas que se le han presentado oportunidades que hoy en día no le están sirviendo a Dios como en un principio, pero van caminando en ese mismo caminar. Lo importante es que no te aparten a la derecha ni a la izquierda, van caminando. Quizás ya pasaron la primera puerta, quizás ya pasaron la segunda, quizás pasaron la tercera, pero cuando llega la cuarta o la quinta, usted ya ha tenido que haber aprendido de todas esas. Porque no hay nada que Dios te dé nuevo si ya no hayas vencido lo viejo. Si no me sencillo. Entonces, no esperes nada nuevo si no hayas vencido lo viejo. Entonces, cada puerta que llegue va llegando y aprendizaje, y vamos lento en este camino. Porque Dios sabe cuál la única forma que se aligeren los pasos en Dios en tu persona, que ella sepa cuándo es que vamos a partir de este mundo terrenal. Entonces Dios en su inmensidad lo aligera para que tú te salves a tiempo, porque es que esta salvación tú decides decir, Jehová nos trae los pies de Cristo en este camino, pero tú decides. Tremendo eso. Que yo decido, sí, tú decides tu salvación. Sí, Señor, seguir el camino no. Tremendo eso, aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Entonces, es necesario que, que nosotros mismos, esta carne pelee contra el espíritu. Oh, pero que esta carne, sí, esta carne es un espíritu, porque si usted no sentiría deseo en hacer las cosas malas. Por eso dice que en Gálatas dice que la carne pelea contra el espíritu y el espíritu va a ver cómo la carne que está muerta va a pelear con algo que está vivo, que el espíritu. Entonces quiere decir que la carne hay un espíritu carnal que te quiere arrastrar al mal y tiene que batallar en ti. Y entonces dice que si tú eres más guiado por el espíritu, entonces la carne ya no tiene poder en ti. ¿Vio? Entonces ese espíritu no tiene poder en ti, y es este mismo espíritu vas a estar caminando en este camino en Jesucristo. Así es. Wow, tremendo esto, amor hermano. ¿Vio? Entonces, dice en Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Y hay una verdad poderosa en este versículo: todo logro y toda meta cumplida y toda fortuna construida empezó en la mente. Y si alguien antes de existir en el mundo físico vivió en el mundo invisible de la imaginación. Dios, o sea que en otras palabras, es que digo, yo en otras palabras, yo no conozco el camino, pero yo acepto a Jesucristo. ¿Ok? Sí, porque dice, yo no conozco, pero voy caminando. Porque cuando vemos una atleta antes de levantar la copa que ganó, la copa de oro, él ha hecho mucho ejercicio antes. O sea que él desde que entra dice, yo soy bueno, pero porque eres bueno, tú tienes que practicar todos los días. O 2 veces o 3 veces por semana. Y estás practicando con otras personas. Y estás siempre practicando. Y otros que quieren llegar más lejos, pues practican 1 día o 2 días más que los otros.
pero algo tiene que hacer para poder llevarse esa corona. O sea que igualmente, cuando tú ya en lo físico lo procesas, entonces ya en lo invisible ya tú dices, voy a ganar y voy a ser vencedor y voy a coger y voy a tomar esta corona. Igualmente, entonces, en este caminar tú procesas y dices, esto es un camino de obstáculos, porque Jesucristo me dice, coge tu cruz. Y la cruz viene con todos los problemas. Entonces, ya tú lo visualizas y entonces tú empiezas a caminar en lo invisible. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas. Entonces Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas, o sea, para que Abraham visualizara, así será tu descendencia. Entonces, Abraham visualizó, miró las estrellas y dijo, no, pues entonces yo voy a creer y voy a seguir creyendo. Si Dios me lo mostró, entonces yo voy a seguir creyendo y perseverando. O sea, visualizó y creyó y siguió caminando en la promesa que estaba viendo. Entonces, así mismo Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú lo visualizas. Entonces, en este caminar vamos a caminar es que trabajando duro y visualizar que tú vas a comer la salvación, visualizar que tu familia te va a seguir, visualizar que si Cristo no viene, dejar un legado para tu nueva generación, visualizar que un día van a seguir llevando un ministerio que Dios ya puso, que empezó contigo. O sea, tú tienes que visualizar de esa forma que Dios cumple sus promesas. Porque lo cumplió con Abraham, lo cumplió con David, lo cumplió con Moisés, lo cumplió con todas las descendencias que él usando grandemente. Y hoy se habla, que hablamos de Jesucristo. Entonces venimos viendo claramente que Dios cumple todas sus promesas. Pero Él te muestra, tú visualizas y tú tienes que creer y caminar en eso. Tremendo eso. Entonces Jesús dice, yo soy tu gracia. Pero no es que porque bástate mi gracia, no es que no le van a presentar todas las cosas a Pablo. Tremendo eso. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Yo quiero que entendamos esto, amados hermanos. Entonces aquí vemos, amados hermanos, que Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas. Y así mismo ahora, Isaías 41:10 nos dice, mira, nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No te desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Te ayudaré siempre, sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ya usted visualiza, Dios mismo te está diciendo una promesa. No te preocupes que yo estoy contigo. Pero no porque no estás contigo, no vas a pelear la batalla espiritual. Yo creo que entonces, vuelvo y digo, no temas porque yo estoy contigo, no te desmayes porque yo soy tu Dios. O sea, no te desmayes, no te canses porque yo soy tu Dios, te dice el Señor en esta hora. Que te esfuerzo, Él te esfuerza siempre. Te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa cómo veas las cosas. Y yo digo, es un ministerio global. Y yo no veo las cosas como en lo natural. Yo lo estoy viendo en lo que Dios un día me mostró. Y es un ministerio global. Y los líderes de este ministerio que ya han puesto los tiempos tan cerca, es un ministerio global y va a seguir siendo y va a ser global. O sea, hablar con autoridad, traer la visión, visualizar a dónde nos... Y es con los que están aquí trabajando. No con los que un día tuvieron y ya no están con... No, los que están con nosotros trabajando. Seguir visualizando, mirando las cosas como son. Seguir creyendo en Dios, dar su fuerza, su energía. Es que en Cristo Jesús, creerle a Cristo que Dios va a hacer algo sobrenatural en ti y en tu generación. Porque todos nosotros queremos que nuestros hijos le sirvan a Cristo. Pero queremos pagar el precio. Y usted tiene que aprender a pagar un precio, que en orar por su familia, en trabajar para el Señor. Y ese es un precio. Y, oiga, y en este caminar se van a presentar muchas cosas. Que lo van a traicionar, sí lo van a traicionar. Que van a hablar usted. Que va a pasar hambre, seguro que va a pasar hambre. Que va a tener necesidad, va a pasar necesidad. Porque Cristo lo tuvo. Cristo tuvo hambre. Cristo no tuvo donde dormir. Cristo lo bofetaron, lo golpearon. Y todo eso vamos a pasarlo. Pero usted tiene que pagar el precio para poder ver su generación en victoria y empoderados en el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Entonces vio, vamos hermanos, la diferencia de este camino en el Dios. Porque si usted no tiene la mente clara que usted le va a servir al Señor, a medio camino se sale y se va al mundo. Porque prefiere 1000 veces caminar en el mundo que en las cosas del Señor. Miren, un testimonio, cuando yo vine a los pies del Señor por primera vez, que en ese lugar fue que yo fui a investigar a mi esposa, me vi
Mira, me echaron un agua fría. Y yo dije, claro, y esto yo siempre lo digo, y tenía rato que no lo decía, pero como me viene ahora lo voy a decir. Me echaron un agua fría. Y dije, wow, pero la iglesia es igual que el mundo. Y sí, hermano, yo lo dije. Y porque es así. Pero usted tiene que pararse firme en que Dios ha creído. Y entonces yo me quedé así y me quedé pensando un rato, así como meditando, cuando vi viendo las cosas que eran en el mismo ministerio. El bochinche, la crítica, el hermano o la hermana con su vaina, no respetando a la mujer del hermano o la hermana a la mujer del hermano. Y sucesivamente y tantas cosas, hipocresía, toda esta vaina. Pero esto es igual allá afuera. Y yo pensaba que la iglesia era una santidad. No, la santidad la tienes que practicar tú. Y tú tienes que darle cuenta a Dios por todas las cosas. Entonces me quedé así, yo dije, wow, esto es igual. Pero me quedé mirando y miré así. Y dije así, le dije, no, Señor. Y entre mí, era meditando yo. Porque era yo, dije, no, Señor, pero es que tú eres real. Yo en 1999 vi, escuché tu voz. Y tú te vas manifestado grandemente. Y entonces ahí yo decidí, no con nadie, decidí estar guiado por mi Señor. Guiado por mi Señor. Y aquí ya es contigo, ya no es con el hombre. Aquí es contigo. Porque es que el enemigo fluye en el hombre para sacarte los propósitos de Dios, para tu asignación. El enemigo viene por miles de años. Entonces yo le doy un consejo, hermano, que si usted viene a los pies de Cristo, usted que quizás quiere conocer, se va a encontrar con todo esto, porque yo no era bautizado, venía recién, y a los 2 meses, 3 mesecitos me di cuenta que esto era igual que todo el mundo. Y el que no pasa, y el que no se para firme, entonces dice, pues yo me prefiero tener el mundo que está aquí, porque decimos, pero es que la iglesia, pero es que sí, es que la iglesia es un hospital de enfermos. Entonces creemos que la iglesia es el número 1, pero no, los hermanos compitiendo de traje, la hermana compitiendo con el traje, se ponen los mejores trajes los domingos o los sábados. Y no se visten en ningún lado, simplemente porque son exclusivos en algunas partes, por eso los mejores, para competir con las hermanas, o la hermana pensando que no lleva el mismo vestido, y no amas hermanos. Jesucristo tuvo con ella el mismo vestido un poco de tiempo, simplemente porque lo mantenía limpiecito. Y los discípulos también. Y todas las personas el mismo. Entonces, lo que tenemos que estar claro es que el evangelio es un hospital de enfermos. Y usted tiene que estar claro a quién aceptó. Si aceptó a Jesucristo, decía caminar en un camino enfermo. Porque Jesús pasó ya el camino. Ahora tú tienes que caminar porque Jesús ya lo pasó. Ella reinó, Él es el rey. Por eso le dijo a Pablo, pásate mi gracia. No hay necesidad que te quites tus debilidades, porque tus debilidades van a morir contigo y te vas a levantar con tus debilidades. Pero mi gracia te va a sostener y te va a mantener. Eso le dijo Jesús, bástate mi gracia. Y en esa gracia vas a caminar todo. Y yo me di cuenta que desde ahí, desde que me bauticé en el 2005, empecé yo a caminar con mi Señor. Y sigo caminando con mi Señor. Y seguimos en crecimiento. Y decidí que aquí en mi humilde sala tener crecimiento con el Señor. Sin tratar de agradarle a nadie, simplemente a mi Señor. Pasar mi proceso, todas mis cosas en este caminar con mi Señor. Y seguir hablando así como estoy hablando, claramente, no ser hipócrita. Porque ser hipócrita es hablar, no, el evangelio es muy bonito. ¿Cuál evangelio es muy bonito? El evangelio es duro. Pero la gracia del Señor nos sostiene. Que el evangelio sí, el evangelio va a pasar necesidades. Sí, vas a pasar todas las verdes. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Si el gran estos profetas no pasaron hambre, el padre Abraham tuvo que irse a recurrir en aquel lugar porque había hambre. Isaac igualmente. Y todos los siervos hambre. Y Dios los mandaba para allá. ¿Por qué? Tienen que ir ante los Baales. Y así es lo que hace Dios. Te dice, ok, está bien. Aquí no hay comida, pues vaya allá. Porque no entendemos a Dios. No, pero Señor, Dios a todos le busca una enseñanza y un aprendizaje para que tú empieces a crecer en Dios y dependa más de Dios. Porque si tratamos de entender a Dios, que por qué hay tanta maldad, ¿por qué? Porque el mismo hombre practica más la maldad que el bien. Así nomás es sencillo. Nos damos cuenta en este ministerio que en este ministerio, pero ¿cómo? Y a veces, mire, ¿y sabe qué es lo que me agrada? Que se ayuda mira, el que está necesitado se ayuda en los que están necesitados. Porque a veces me gozo que a veces
en nuestro comedor a veces no hay un arroz, o no hay una sal, o no hay un tomate, y un líder llega y compra ese tomate, y eso es lo que me fascina, porque entonces está la necesidad, y entonces y Dios te hace descansar como las águilas, porque entonces viene otro que también está necesitado económicamente, pero no espiritual, y viene y dice, pues yo compro la sal ahora, compro este tomate, que yo sé que después el pastor manda para completar las cosas, y seguimos caminando por fe, ¿vio? Entonces caminamos por él sabiendo y creyendo que en estas cosas vamos a pasar necesidades, todos vamos a pasar necesidades. Lo importante es que usted no acepte cosas que no vengan convenientes, que lo saquen del camino del Señor. Sí, Señor. Propuestas que lo van a sacar del camino de Dios. Como muchos hermanos hoy día están así, pero van caminando. Ojalá que cuando lleguen en este caminar a la cuarta, quinta puerta, ya hayan aprendido y empiecen a caminar con Dios, aprendiendo ya que eso no trajo nada. Hay muchas personas que así que vienen a los pies del Señor, derrotados. Se salen en victoria por una propuesta y después vienen todos golpeados. Todos golpeados de Cristo. Y Cristo vuelve y los abraza y los apapacha. Y vuelve y les enseña. Y siguen caminando, y ahora porque hay otras cosas. Ya aprendieron de ese golpe. Pero en este caminar vienen otras adversidades en el cual tú tienes que vencer. Sí, quizás no tienes que esperar la cuarta puerta ni la quinta puerta, pero ya aprendiste mucho de las otras, de esos golpes que han pegado. Y hay muchos hermanos que hoy andan así, creyendo que sí, y hay necesidades, pero tenemos que aprender. Tremendo esto. Sí, Señor. Mire, entonces aquí nos dice en Isaías 41, dice que no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Y Daniel 11:30 dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Mire, Daniel dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. O sea que con lisonjas, o sea, con mentiras, engañarán a algunas personas que aceptaron la palabra de Dios, o sea, aceptaron caminar en estos caminos de Jesucristo. En otras palabras nos está diciendo así, dice, del pacto, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea que aquí nos manda que tenemos que esforzarnos. Sí, cuando se nos presentan cosas, ¿vio? Entonces, este versículo destaca el peligro de ser seducido por los halagos y promesas vacías de la sociedad. O sea que a menudo nos encontramos en situaciones en las que somos tentados a abandonar nuestras creencias y principios porque nos prometen un beneficio a corto plazo. ¿Vio? Ahí está. O sea, a corto plazo nos prometen un beneficio y creemos mucho en este caminar. ¿Vio? Ahí está mismo que, ¿vio? Entonces, pero si damos cuenta, podemos estar entrando en una situación decadente que nos aleja de nuestro propósito y nos pone en peligro de perder nuestra fe y conexión con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque vuelve a decir, dice, con lisonjas seducirán a los violadores del pacto. O sea, con mentira vendrá el enemigo a través de las mismas circunstancias de lo que tú estás viviendo en este caminar del Señor. Entonces viene con lisonja a lo que un día prometieron, Señor, a ti te seguiré. Pedro lo dijo y lo traicionó. Judas comió con él y lo traicionó. ¿Vio? Entonces aquí vemos muchas cosas que de los violadores del pacto. Sí, Señor. Pablo dijo, yo no te, Pedro le dijo al Señor, Señor, yo no te negaré. El Señor le dijo, no, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Yo, a los violadores del pacto, cuando llega el momento, el enemigo usa la circunstancia que lo iban a apedrear a Pablo. Pablo podría decir, Pedro que ella podía decir, no, yo soy un servidor, pero salió, yo no lo conozco. Ahí tenía que probar, ¿vio? Entonces, cosas que se van a presentar, o sea, este es un ejemplo que les pongo, pero así se nos van a presentar muchas cosas a los que una vez creímos estar firmes en los caminos del Señor. Y usted tiene que estar claro a qué Dios ha servido. Tiene que estar claro, porque usted una vez hizo un pacto con Dios y dijo, se bautizó, lo aceptó, caminar. Y entonces llegan los problemas en este caminar y entonces volteamos para otro lado. Pero lo maravilloso es que el Señor sabe que en este caminar todo va a pasar en nuestra vida. Y nos va a enseñar y nos va a aprender.
Y entonces lo importante es que usted no se salga ni a la derecha ni a la izquierda, sino que siga caminando en todos estos obstáculos que van a presentar. Porque es parte de nuestro destino, es parte de nuestra asignación. Porque si no pasamos por todo esto, no vamos a crecer. Y no vamos a depender más de Dios. Tremendo esto, vamos hermanos. ¿Vio? Entonces eso es lo que me gusta. Efesios 3:16 nos dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y sea fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu. Digo, para dar conforme a la riqueza de su gloria. O sea, la única forma que la gloria del Señor es nosotros saber que estas cosas a corto plazo nos va a traer un grave problema espiritual. Y posiblemente ese demonio que salió un día, él va a traer 7 más. Entonces es necesario que entendamos que esto a corto plazo no va a traer ningún beneficio. Porque en este caminar se van a presentar muchas cosas. Como él le presentó a Judas, que le dieron 30 monedas, vendió a Jesucristo. ¿Y qué hizo con ese dinero? Lo tuvo que botar ahí mismo porque se arrepintió en un instante. ¿Vio, hermano? Entonces esto es lo que pasa, que en este pacto que hacemos van a suceder todas estas cosas. Y entonces cuando vemos la escritura de muchos hombres de Dios que hicieron y fallaron en esta, nos va a llegar a nosotros. ¿Quién es usted para que no le va a llegar? Señor. Nos va a llegar las propuestas a corto plazo y nos va a decir esto. Y después ve que eso a corto plazo lo aleja de los caminos del Señor. Miren, muchas personas piden por un trabajo y sí les llega el trabajo. Piden por dinero y quizás les llega el dinero. Pero al tiempo están en las nada. Porque prefirieron esto que los caminos del Señor. Y todas estas cosas que pasan es para que nosotros que creamos en Dios Sí, tomamos una decisión. Yo no puedo coger un trabajo que me va a partir 7 días a la semana y que yo no puedo ir a la iglesia y que no me da tiempo ni orar, porque cuando hay un momentico me la paso durmiendo las 2 o 3 horitas, 4 horitas que me quedan. ¿Cuándo va a orar? ¿A qué hora va a fortalecerse? Si llega cansado, el cuerpo cansado. Y si llega el cuerpo cansado, ¿qué va a orar? ¿Por qué va a orar? Si lo único que tiene es dormir. Y cuando se levanta medio come y sale corriendo para llegar temprano al trabajo. Eso es una bendición. Y dice mucho, esta es la bendición que Dios me trajo. Pero una bendición que te aleja de Dios. Una bendición que ya no sientes deseo por el servicio a Dios. Una bendición que cuando tienen algo, pasan los hermanos por el lado tuyo, ni los saludan. Porque así hay hermanitos. Que cuando está en otra posición, ay, pero este hermano era así allá, y ahora cuando lo ven no lo voy a saludar, como que fueran enemigos. Mientras que la Escritura nos dice soportar unos a otros, y es parte de nuestra debilidad que a todos nos va a dar. Sí, Señor. Tremendo esto. Gloria al nombre del Sí, Señor. Señora, Él sea la Dios gloria. mío. O sea que en esta palabra Pablo expresa su profundo deseo por el crecimiento espiritual y el empoderamiento de los cristianos. O sea, Pablo aquí dice, en Efesios 3 dice, porque os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el nombre interior por su espíritu. Aún Pablo reconoció, ¿qué reconoció Pablo? Cuando un hombre, no me acuerdo del nombre de él, que estaba predicando el nombre que Pablo le tocó hasta bautizarlo a este varón. Y este varón lo bautizó y lo bautizó porque vio que cuando él enseñaba y hablaba y el evangelismo era conforme al evangelismo de Jesucristo. Y Pablo le dijo, ¿en qué tú fuiste bautizado? Él le dijo, en agua. Entonces él lo bautizó en el Espíritu Santo, o sea, puso las manos y todo. No me acuerdo bien el nombre. Entonces ahí podemos ver un crecimiento de Pablo que decía, yo no voy contigo, pero sabía que este hombre Dios lo llamó. Todo hombre que anda en su propia guerra espiritual va a entender y conoce que lo que yo estoy hablando es mentira o no es mentira. Porque en este camino el hombre de Dios tiene que dejar que todo aquí es un único jefe. Y en nuestras debilidades, por mucho que te señalen, si Dios te aprueba a ti, tú vas a seguir adelante, aunque te señalen. Porque el enemigo siempre te va señalando por un pasado, por algo que tú cometiste en este caminar que vas caminando. Y entonces las personas siempre te van señalando porque supuestamente tu criterio, hombre, si en este caminar todos vamos a padecer las mismas debilidades porque caminamos en debilidades y personas van a fallar de diferentes formas. No que va a fallar en la misma, pero van a fallar en diferentes formas. En diferentes formas, globalmente, va a fallar el Señor, porque es una debilidad que está en el mismo ser humano.
lo importante es que usted no esté señalando al hermano si Dios lo quiere seguir llevando en gloria, porque Dios ya sabe que todos vamos a padecer en diferentes formas, vamos a fallar. Sí, Señor. Y entonces no podemos estar diciendo, oh, el hermano falló. Mire, y yo le decía una cosa, si no está fuerte la persona, cuando vuelve el espíritu lo va a meter. Mira, si una persona, si una mujer fue un tiempo prostituta y si el enemigo vuelve a revisar y la ve que todavía está en eso, que está débil, la va a llevar a la prostitución y va a ser mucho peor. Y va a llegar de nuevo eso. Si una persona fue homosexual y Dios quitó ese espíritu de homosexual, y si al tiempo ve que el espíritu vuelve y no lo ve fuerte, va a llegar otro espíritu y lo va a seguir en ese caminar. Hay muchos hombres, pastores por allá, que todavía siguen su homosexualismo. Se casaron con hombre y mujer con mujer en este caminar. ¿Y por qué? Porque ese espíritu los vio no fortalecido, no haciendo las cosas que Dios le agradó. Y vuelven y caen en ese mismo pecado. Entonces vamos a estar claros en esto. Nadie está inceso a que le caigan las cosas. Lo importante es que usted aprenda en este caminar cada vez que es importante usted. Cayó, sigue firme, arrepintiendo, seguir caminando. Ya aprendió de lo que usted falló y seguir caminando hacia adelante. Sí, no Señor. quedándose atrás y ocultando las cosas, porque ahí es donde cae la persona y va directamente afuera. El enemigo, cuando atrapa, destruye a las personas. Personas, usted podemos saber, personas que antes eran alcohólicas y de repente les dio por tomarse un trago. Hemos visto, la otra vez un testimonio de un pastor, gran pastoreo allá en Brasil. Y el hombre cayó y no está en las calles. Y cuando lo tratan de ayudar, dice que ya no puede. Lo cogió el demonio del licor y lo embarató y lo destruyó. Y el hombre hasta hoy en día no se ha podido levantar. ¿Por qué? Él tiene la autoridad, pero tiene que dejar que Cristo bregue en él. Pues cuando le llega nunca puede decir no puedo, porque al decir no puedo, entonces está confesando que no puede. Y entonces, ¿qué nos ha dado? Dios nos ha dado un poder, un dominio, que lo que confesamos es lo que atraemos. Entonces, este hombre, en vez de seguir confesando, aunque no sienta el deseo, aunque no crea, aunque está él y esté en el hoyo, tiene que seguir confesando en poder y en victoria, empoderarse de las palabras de Dios. Así no es sencillo. Entonces, él depende como usted se empodere, a todo va a llegar una vez. Por eso no es bueno señalar a nadie. Porque en este camino, en el caminar, el enemigo va caminando contigo. Dice la escritura que en este caminar él anda como león, desde lejos, escondidito, observándote, mirando, pero él no deja de caminar porque dice, volveré y voy a mirar cómo es que está caminando, cómo está andando. Entonces él va a estar desde lejos de acá, así mirando desde lejito nomás, porque él ni se deja ver, él nomás calladito, un vigilante de tu vida. Y él va a seguir y estar mirando todos tus pasos en este caminar del Señor. Y tú, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando llegan cuando te llegan las adversidades, tú ahí es que tienes que usar el poder de la palabra y seguir hacia adelante. Y si de repente fallaste, arrepiéntete y sigue hacia adelante, porque el enemigo te va a estar observando. Y donde fallaste, él va a volver ahí a atacarte en ese mismo donde fallaste. Y ahí es donde tú tienes que empoderarte de la palabra y seguir hacia adelante. Por eso no es bueno estar señalando. Porque esto es así. Por eso dice un dicho que dicen, que no critiques el hijo de nadie, porque tú tienes hija o tienes hijos y tú no sabes mañana cómo será tu hijo o tu hijo. Y cuando una persona la pasa criticando también al hijo o a la hija, así sucede con los hijos. Y después ve, oye, pero es decir, porque esto es así, de tanto señalar a otras personas, le cae a los hijos, a las hijas sin querer. A veces ellos toman su decisión, pero a veces es por uno mismo, está señalando tanto. Amén. Y es muy necesario, y así mismo es bíblicamente. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dios es fiel. Todo el tiempo. Gloria al nombre del Y Señor. todo el Dios, tiempo, hermano, o sea, Dios es estamos en el avance. Entonces, aquí vemos, vamos a entrar aquí yo voy bien. Oye, yo voy en un punto, y nomás cogí un punto y me toca 2 puntos y estoy hecho. Pero esto es lo que Dios quiere que hablemos y voy a tocar aunque sea 2 versículos de este segundo punto. Dice, fortalece la debilidad. Salmo 8:2 nos dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Tremendo este versículo, ¿vio?
O sea, la fuerza de Dios puede ejercerse a través de algo tan pequeño, imponente, como los aullidos y balbuceos que salen de la boca de un bebé. Sí, amados hermanos, porque ustedes podemos ver, porque Dios dice, y me quedó como sonando eso, porque es verdad, a veces podemos estar hablando con alguna persona y el niño empieza a gritar, y si depende de lo que tú estás hablando, tienes que levantarte a cargar al niño a hacer lo que se calle, porque no vas a poder tener una conversación. Y entonces, y es verdad, a todos que hemos tenido niños eso pasa. Si uno está conversando o está durmiendo y el niño empieza, oye, se tiene que levantar a alguien a hacerlo callar, a darle el tetero, a caminar con él, a bautizarlo. Entonces, en otras palabras, Dios pone a un niño que él no necesita para una fuerza para hacerte ver las cosas a ti o para verme hacer las cosas a mí. Él no necesita tanta fuerza porque las cosas están a la vista de nuestros ojos. Yo quiero que entendamos esto, amados hermanos. Y entonces me fascina esto porque en 1 Corintios 1 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y la manera singular en que Dios elige las cosas aparentemente débiles, insensatos del mundo para cumplir sus propósitos. Y esta decisión desafía la sabiduría y el poder humano y muestra soberanía y la gloria de Dios. ¿Vio? O sea que aquí no necesitas estudio. Una vez yo le dije a una persona, no, yo no terminé el estudio. Sí, no lo terminé. Yo no cogí la primaria, no terminé la primaria, pero aquí estoy. Aquí estoy. Porque a mí me gustó la calle, no me gustó el estudio, pero me gustó la calle, pero aquí estoy. Y quizás usted me podrá señalar por eso, pero no me importa, porque hay quien viene, no me importa. ¿Por qué? Porque aquí el que llamó fue Dios. Así es. Tremendo esto. Y vuelvo y digo, es un ministerio global. Y vamos a seguir siendo global. Porque en este ministerio los tiempos están cerca, recién hemos empezado. Recién hemos empezado. Y recién empezado, ¿qué es? Que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Pero estamos caminando globalmente. Sí, Señor. Tremendo eso. ¿Yo, hermano? ¿Y qué? Y necesito no, porque así Dios me quiso, pero aquí en medio de caminando, Dios me va enseñando a estudiar y a seguir estudiando, escribiendo su escritura. Y no hay mejor universidad que la calle y primero la Biblia y segundo lo que tú aprendiste en la calle. Sí, Señor. Y cuando haces esas dos cosas se convierten en una. Entonces cuando vienen las personas callejeras al mundo, me fascina esto porque cuando David empezó, el primer ejército que le dio Dios a David fueron como 400 y pico personas que eran lo peor, que nadie los quería. ¡Aleluya! Y David era un sanguinario. Pero como estaba Dios en el asunto, todos esos sanguinarios que se unieron al corazón de David. Porque no hay más personas que se unan a ti que han pasado las mismas necesidades que tú has pasado. Tremendo eso. Y cuando las personas han pasado tus necesidades, ven, Dios les pone en ellos, en su corazón, que está el Espíritu de Dios en ti. Porque ellos están caminando contigo sabiendo que tú eres un hombre que ha pasado necesidades. Y el que más dice la Escritura, que el que más ha pasado trabajo, o sea, el más pecador, es que Dios más ama la obra de Dios. Así nomás dice la Escritura. Entonces cuando usted entra, empieza a ver que usted necesita hacer algo para el Señor. Y cada día que usted tiene vida, quiere hacer algo para Dios, pero en espíritu y en verdad. Porque esa es una adoración que Dios recibe. Espíritu y en verdad. Que lo que tú hagas, lo hagas con amor, no nada a cambio. Lo que tú hagas, lo haces con sacrificio en obediencia. Lo que tú hagas porque estás agradecido con Dios, que un día estabas perdido y hoy Dios te trajo a la luz. Lo que tú hagas pasa año tras año, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cada día Dios se te va a presentar y cada día es una delicia para ti. Entonces tú empiezas a ver que ya un sacrificio para ti se hace normal en tu vida. Porque sabes que Dios está en control.
Aleluya. Cuando no, tú lo tienes, entonces llega un hermano, una hermana, un hermano que está en la misma necesidad tuya y dice, aquí está un tomate, aquí hay unos huevos, aquí hay esto, aquí hay esta sal, aquí hay esto, para cubrir esas necesidades, porque Dios sabe las necesidades de cada quien. Me gusta cuando mi mamá estaba, me decía, y mi mamá estaba viva, me decía, mijo, yo porque tenga frijol, arroz y aceite, yo estoy bien. Porque ustedes decían del vecino iba cuando no había, oye, medio tomate, porque así mismo en nuestra isla, yo no sé si en México, pero allá así también en Puerto Rico. Y no, vecina, préstame medio tomate, que después se lo regreso. Sí, vecina, porque sabemos que cada quien estamos en esa misma necesidad y entonces nos ayudamos entre los necesitados. Porque el que está allá está pendiente de todas sus cosas, pero el necesitado sabe cuál es la necesidad. Por eso es que nos unimos en los que somos necesitados, en los que hemos pasado trabajo en realidad. Porque hay personas que han pasado trabajo y se olvidaron que un día pasaron trabajo. Y usted nunca se puede olvidar de dónde viene. Porque tiene que tener los pies sobre la tierra. Que esto es pasajero. Hoy día estás aquí, mañana estás allá. Hoy estás allá y mañana estás aquí. Y esto es una retorna y después tú estás allá y vuelves y bajas. Y después vuelves y subes. Depende cómo eres tu vida. Depende cómo tú estás caminando en Dios. Depende lo que tú siempre das al universo. Porque así como es al universo que le pertenece a Dios, el universo te atrae también. Esto es así. Tú das, Dios es el dueño de todo, también recibes. Esto es así, pero nunca olvidar de dónde eres. Tremendo eso. A veces yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué, Señor, esto es así? ¿Por qué esto es así? Y le digo a mi esposa, ¿por qué así? ¿Por qué así? No me manda a mí que yo, y luego digo, no, es para que yo siga creyendo que Dios está en control de nuestra situación. Que Dios está en control de este ministerio. Los tiempos están cerca. Señor. Que este es lo que me toca a mí. Y aquí voy a terminar, porque voy a terminar la prédica. Mire, entonces, dice que la manera singular en que Dios elige las cosas aparentemente débiles e insensatos del mundo para cumplir su propósito. Y esta decisión desafía la sabiduría y el poder humano de nuestro soberano y la gloria de Dios. ¿Para qué nos aferremos a la presencia de paz y el poder de que nos ofrece el Padre? Como Dios dice en 2 Corintios 12:9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Amén, sí, Señor. Pase lo que pase, hermano, en tu vida, nunca te desanimes, ni dejes de pedirle a Dios. Los días malos son pasajeros y el amor de Dios es eterno. Dios quiere que en su divinidad camines en su gracia y cree en este caminar que van a haber obstáculos, pero tranquilo, sigue creyendo en Dios, porque esta cosa es necesaria que pase en nuestra vida para que sigamos creciendo y no dejarle pedir a Dios que camine al lado con nosotros. Porque ella caminó, pero nosotros somos así como Moisés. Si tu presencia no va conmigo, yo no me moveré. Tú tienes que decirle a Dios así, como Moisés. Si tu presencia no va conmigo en este caminar, que ya Cristo pasó por aquí, pues yo no me muevo aquí. Dios, amado hermano, entonces la presencia, pídale a Dios que la presencia de Dios dentro de este caminar, que por este caminar van a haber muchas puertas. Puertas que se van a seguir abriendo en un solo camino. Puertas que vas a ver de todo. De toda clase de cosas va a haber en esta puerta. Pero tú sigue caminando. Ni a la izquierda ni a la derecha. Sigue caminando. Porque la gracia de Jesucristo está en tu vida. Y tu generación va a obtener las promesas como tú ahora. Gloria